Ay, Y yo no sé si... hola. Hola, Hola, Bueno, hola, hola. ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Buen día a todos. Buen día, tardes o noches o cuando lo veas este video. puede servir para cualquier momento del día. Exacto. Sí, para cualquier momento. Y estamos haciendo este video para todos porque Lau está viajando, por un lado, y por otro lado, porque sabemos que hay muchos que a la tarde, porque no lo íbamos a grabar, pero entendiendo de que Romy estuvo conversando con todos y hay varios de ustedes que no van a estar a la tarde. Y como mañana, el sábado, mejor dicho, bueno, estamos grabando un jueves, chicos. Como el sábado es un día de práctica y es muy importante poder vivirla a la práctica, decidimos grabarlo para que ustedes vean esto antes del sábado y el sábado a la mañana ir a la práctica directa. ¿Sí? Vamos. Bueno, nuestro propósito del día es ir a Justo. a la base, lo que es la base fundamental, la piedra angular de todo el trabajo que hacemos. Todos son distinciones muy importantes, pero esto es lo que le da fundamento y basamento a la práctica de la conversación de coaching, que es lo que van a estar haciendo el sábado a la mañana. Así que, bueno, esperamos que tengan ganas de escuchar esto que vamos a hacer ahora. Y entonces, sin ninguna dilación más, vamos a ir a esto. Ok, bueno, camino del aprendizaje ontológico. ¿Qué queremos decir con esto del camino del aprendizaje ontológico? Que nosotros, cuando nos proponemos ser facilitadores de la transformación de alguien o de un punto en el cual alguien dice querer cambiar algo en su vida o trascender algo o ampliar su capacidad de acción, lo que estamos diciendo es que hay un aprendizaje a realizar que, que está sustentado en un propósito y en una intención como motor de acción. O sea, uno cambia muchas veces en la vida, pero no necesariamente uno cambia con propósito. Entonces, la tarea que nosotros realizamos es poder hacer que sea visible para las personas que dicen querer cambiar, para qué quieren cambiar y cuál es la intención de ese cambio, ¿no?, que les va a traer a sus vidas. Y en función de eso, el camino del aprendizaje es una coherencia de quién soy frente a esa visión de mí, de mi vida a futuro, ¿no? Cuando yo me planteo decir, bueno, quiero cambiar, quiero trascender, quiero intervenir lo que está pasando, eh, quiero diseñar, ¿no? Y nuestra herramienta estrella para esto es la Mm. conversación de coaching y todos los derivados de la conversación de coaching. Entonces, un poco en la conversación de coaching, para nosotros es importante eh, darnos cuenta dónde es que en la conversación de coaching nosotros identificamos estas cuestiones, ¿no? La del propósito y la de la intención como motores para posibles nuevas acciones. Porque yo puedo decir mucho que a mí me gusta, yo quiero hacer algo, pero si no está alineado con mis propósitos y mi intención, eso no va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué dicen, chicas? Un poco esto que charlábamos del qué es el propósito, entendiendo que es aquello que se evidencia en mi acción y y que a veces me doy cuenta y a veces no me doy cuenta, pero que tiene que ver con aquellos beneficios que obtengo dado eso que hago. Ujú. Y,
y bueno, la conversación de coaching tiene como marco de sentido ir hacia eso que la persona dice como intención querer, pero también mirar basado en cuáles son sus propósitos, ¿no? Y qué es lo que hace, que por ahí lo aleja de eso que dice querer, pero qué es lo que justamente está basado en su propósito. Sí, totalmente. Yo siempre me voy a mis ejemplos y digo, bueno, ¿cuántas veces digo querer algo? Y cuando pasa algo diferente, digo, ¿qué me pasa, no? ¿Qué no estoy viendo? O nada, ¿cuál será mi propósito que hace que mi resultado sea diferente, ¿no? Y poder estar, esto que dice Vivi, ¿no? Siempre el propósito va a estar develado en la acción, me parece como una herramienta muy fundamental para poder revisar aquellos resultados que hoy no estoy teniendo, pero que digo querer. E incluso en una conversación de coaching también acompañar al coachee a que pueda encontrarse con a dónde está su propósito cuando el resultado es diferente a lo que quieren. Claro, Es muy interesante. Bueno, sí. entonces, Ajá. La vamos, pregunta, ¿para qué? claro, con el propósito, el primer titular, el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Esta Ujú. pregunta seguramente no te la haces tan a menudo, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy frente a la cámara en este momento, por ejemplo? ¿No? Claro, ¿Para qué hago lo que hago? ¿No? Los invitamos a que ustedes en este momento, si quieren, paran el video y sí. se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Ejemplos, digo querer levantarme Ujú. temprano para ir a correr y me quedo durmiendo hasta las 11 de la mañana. Bueno, ¿para qué hago lo que hago? O sea, preguntarme en esa situación, ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, en este sentido, el propósito tiene que ver con el beneficio que nos trae la acción, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Y a veces este beneficio no siempre es visible. De hecho, la mayoría de las veces el beneficio está oculto, ¿no? Salvo que yo esté muy aclarada, muy alineada con algo que quiero y que lo tengo muy a la vista y que cuando yo lo pierdo de vista, me doy cuenta que lo pierdo de vista, ¿sí? Y cuando lo perdí de vista, hay otro beneficio que tengo, que está funcionando y que es un beneficio oculto para mí, cuando yo pierdo ese propósito de vista. Entonces, lo interesante es que ese beneficio oculto funciona como propósito, lo tenga en conciencia o no. Si lo tengo en conciencia y funciona y tengo los resultados que quiero, Claro, buenísimo. Y si no, no. Si no, claramente no, no, lo que yo digo que es mi propósito, no es mi propósito. Y nosotros en coaching, lo más importante, una de las cosas más importantes de la primera parte de la conversación de coaching es poder develar, ¿no? Como cómo es que está pasando lo que está pasando y para qué está pasando, ¿no? claro. Para esa pregunta anterior, ¿para qué hago lo que hago? Ujú. Buenísimo. Y darme cuenta que ese beneficio oculto siempre tiene que ver con lo que yo quiero conservar, ¿no? Ujú. Esa cosa que no estoy dispuesta a transformar. Dispuesta barra dispuesto barra dispueste. Em, y que es muy importante para mí y que tiene una relevancia superlativa, ¿sí? Mm. Bueno, Bueno, acá no vamos a hacer el ejercicio, pero sí, em, si te juntás con alguna de las chicas, eh, ujú. eh, alguna compañera, algún compañero, o digo chicas
de la tutoría, ¿no? Y por ahí querés practicar, le vamos a dejar acá así como este slide para que practiques, entendiendo que en cualquier escena que yo diga, ese propósito va a estar jugando. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo haga está exento de mostrar el beneficio que me da lo que hago, o sea, el propósito, ¿sí? Sí, un poquito si lo van a hacer eh, solos. La idea es que bueno, tal cual dice ahí, que alguien pueda contar una historia, estés o no presente dentro de la historia, que con la historia, la escena no tengan menos de 3 personas, contar un relato en un minuto, un relato X. Y quien hace de coach pueda siempre estar eh, indagando en la pregunta para qué hace lo que hace cada una de esas personas. Y va por ahí en las respuestas aparecen explicaciones a la acción. La intención es que siempre te conserves en la pregunta, pero ¿para qué hace lo que hace cada persona? ¿Para qué es que lo hace? ¿Cuál es el propósito que tiene en hacer eso que me estás explicando tan bonito? Y que se puedan develar esos propósitos. Sí, está bueno también que cuando uno, o sea, no lo hagas en este ejercicio, pero por ahí en estos días vas a estar en un montón de interacciones y seguramente vas a tener la tendencia a explicar por qué alguien hizo lo que hizo, ¿no? Esto que dice Vivi es muy importante. Es un cambio bastante rotundo de vista pasar de entender por qué, que sería una explicación, darle una justificación que sea totalmente razonable a tu observador, versus entender el punto de vista del otro, cuál podría ser el beneficio personal Claro. de hacer lo que hace, ¿no? O sea, ¿para qué hace lo que hace? ¿Cuál es el propósito de que haga lo que haga? Y te invitamos a que, aunque no lo hagas, te mantengas en tu día a día haciéndote esta pregunta, que es muy distinta a darle una explicación. Y a veces cuando uno responde a los beneficios, porque la gente a veces te dice, pero ¿cómo beneficios? ¿Qué beneficios? No me es ningún beneficio esto, ¿no? A veces el beneficio eh, puede aparecer y como no es tan lindo, o a veces no nos gusta eso, esa respuesta, decimos no es ningún beneficio. Pero en general tiene un beneficio para quién somos, es en esa conservación de quienes somos. Entonces está bueno seguir indagando, ¿no? O sea, no censurarlo al beneficio, porque ahí hay mucha información. Eso pensar. Sí, y tampoco que eso significa que invalides la explicación, porque también eso es parte de lo que me pasa al momento de tener el resultado que tengo. Pero es que esa explicación eh, no es que tapa también el beneficio oculto que igual tenemos al tener ese resultado, ¿no? Si no, poder encontrarnos, si nos aparece o si nos traen la explicación, entender que eso es algo, un mecanismo que podemos hacer, pero que el beneficio oculto se trata de otra cosa y que poder develarnos nos da la posibilidad de elegir, ¿no? De que ya no sea oculto y ver qué podemos hacer con eso. Sí, y esto nos trae a que no sea un automático cambiar Ujú. la pregunta del por qué en para qué, que es un clásico del coaching, digamos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no hagas, no preguntes por qué, pregunta para qué. Es que apunta a dos cosas totalmente diferentes. Em, el para qué apunta a ver la funcionalidad de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Para qué funciona? Porque siempre tiene una funcionalidad lo que se hace, ¿no? Y ese es nuestro Claro, dominio de indagación, ¿no? ¿Cuál es, funciona. cuál es la funcionalidad? Y esa funcionalidad, ¿qué tipo de observador evidencia, ¿no? Que es muy Bueno, distinto, sí.
Está bueno eso que decís, porque la palabra beneficio a veces es como que, bueno, a nosotros nos suena como que está bien, es el beneficio que me trae a mi vida, ¿no? Pero la funcionalidad es como que me permite decir, bueno, si bien si yo hago esto, funciona para conservar tal vínculo, funciona para que yo me siga siendo quien soy, que también tiene un valor en quién soy. Funciona, ¿no? Está bueno Funciona. eso que decís. Claro. Funciona. Es beneficioso porque funciona. Tal- Y si no lo hago, no, no funciona. Así, no funciona, no funciona. claro. Bueno, muy distinto a eso es el tema de la intención. Ustedes ya estuvieron leyendo en Echeverría, en función de la escucha, la diferencia entre el propósito y la intención, ¿no? Propósito e intención de la escucha, ¿no? Que es un poco lo mismo, porque escuchar es una acción, ¿no es cierto? Es parte, es tal cual, sí, escuchar es exactamente igual que estar corriendo una maratón, que estar tomando mate, es una acción. Y como toda acción, tiene un propósito y una intención. Y la intención va más por el lado de esta cosa de qué quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Con qué intención yo hice lo que hice? ¿Qué quise hacer cuando hice lo que hice? ¿Sí? Ujú. Por ahí yo fui y te di un ramo de flores y para vos es horrible porque yo soy antiecológica, porque estoy cortando flores y porque y entonces las abejas no van a tener las flores y para vos es un desastre, ¿no? Pero mi intención por ahí fue darte un regalo lindo, celebrarte, fue la intención. Por ahí, este, no siempre te va a funcionar la intención, ¿no? Pero no solamente con respecto al otro, sino con el propio propósito. Porque en el momento que vos querés celebrar algo y el otro no lo tomó, bueno, algo no pasó, ¿no es cierto? Entonces tu propósito por ahí no se cumplió. Ujú. Entonces, entender que el propósito y la intención son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es el propósito. Em, y cómo podrían ir por caminos separados. Lo que yo digo querer versus mi propósito concreto, ¿no? El de bajar de peso me parece que está bueno también, porque a veces, viste, uno dice que quiere bajar de peso y el propósito pueden ser miles, ¿no? Pero ponele, mi propósito no sucede porque siempre le encuentro un motivo para que eso no pase. Y mi propósito puede ser que me guste mucho la comida, que quiera comer cosas que me den placer, miles, ¿no? Se me ocurre. Sí, Este, yo tengo un ejemplo sobre eso de una coachee, que tuve un solo coaching, por Dios, fue increíble. Arrancó con el tema de que quería bajar de peso. ujú. Em, bueno, se fue Romy, ella se tenía que Ah, ir, así que listo. mira Em, ella, mi coachee, quería bajar de peso, o sea, entonces quería revisar el tema del peso. ujú. Y le pasaba que ella no se cocinaba, entonces estaba un poco como que decía, yo quiero cocinarme, yo quiero, pero no lo hago, ¿no? Entonces, conversando, nos dimos cuenta que ella sí podía comer la comida cuando se la daba a otro, Ah, mira, pero, pero no era que no, claro, conversando, empieza a aparecer esto de que cuando otro le traía la comida, ella claro, comía la comida que le regalaba el otro. ujú, Pero no porque ujú. no quisiera cocinar, no, sino porque ya recibía esa comida, ¿no? Entonces, indagando, nos dimos cuenta que ella
lo que hacía era tomar los regalos, ¿no? Entonces, como que en un tiro, digamos, el propósito de comer tenía que ver con recibir todos esos regalos de la gente y sentirse querida, ¿no? Pero claro, como algo positivo, como decir, yo se lo agarro a mi mamá y comemos la comida divina y vamos a comer y me hace la comida y la pasamos bomba, ¿no? O sea, yo me siento querida y el otro se siente también reconocido y es un momento de celebración, ¿no? A lo cual, sí, sí. claro, con esto de que ella no se cocinaba, yo le hice la pregunta de si ella no se regalaba cosas, ¿no? A ver si la comida podía entrar en el área de, de los regalos que ella se daba, ¿no? Bueno, Pero, em, pero como eso, como sentir la comida como un regalo. Entonces el propósito de comer era recibir los regalos. Claro, en ese contexto nunca iba a hacer dieta porque no, nunca iba a bajar de peso, no, no, ni ponerse a cocinar porque para ella era recibir. El claro. novio era gastronómico, entonces todo el Ah, tiempo claro, claro, claro. le Bueno, daba comida. qué complejo, porque bueno, ahora después va a venir lo que viene después, que es el proceso de aprendizaje, porque entiendo de Claro, que ese propósito era tan importante que aprender a darse y también aprender a recibir del entorno eso que ella pudiera pedir, cómo recibirlo. Hay todo un proceso de aprendizaje para lograr claro, eh, la intención, digamos, ¿no? Si la intención era tan importante, ¿no? Hay que vernos. claro. Pero por eso, ¿no? Estaba bueno porque había una intención, ese es un buen ejemplo de cómo la intención a veces, querer no siempre significa poder, que esto es como algo de perogrullo del sentido común, pero no es que no podés porque no podés, sino porque estás comprometido con un propósito que es más fuerte que el querer. Claro, total. Entonces, no se trata de no Que tiene, poder. que tiene un enorme beneficio, Claro, enorme. claro, claro, claro. Y estaba, eso estaba muy claro cuando ella pudo evidenciar el propósito de recibir la comida y de comer compartido y de todo lo que los beneficios que le eran de comer la comida que le daban. Sí, sí, Y sí, que sí. ella no lo quería eliminar, ¿no es cierto? No quería dejar de recibir, no quería dejar de compartir, ¿no? Por eso digo, bueno, está bueno mirar los procesos de descubrimiento para ver después qué haces con eso, ¿no? Claro. Mm. Traigo ese ejemplo para que se visibilice bien la diferencia entre lo que quiero y mi propósito, concretamente. Y claro, por ahí uno lo que no puede gestionar, esa diferencia entre lo que digo y lo que hago, que es la clásica, ¿no? Que lo que Ujú. digo en general es lo que yo quiero hacer, ¿no? Tiene que ver con esto de mi intención, mis intenciones, pero no necesariamente se verifica en los propósitos de mi acción, ¿no? Entonces, en general, esa brecha que solemos ver, que, no sé, van a haber mil memes sobre eso, ¿no? Decir y hacer, la diferencia entre decir y hacer, cuando no está alineado decir y hacer. Lo que pasa es que lo que está funcionando es el propósito, Claro, ¿no? total. ¿Para qué hago lo que hago? Lo que sí hago. Sí, o ahora hay mucho que dice descubrí tu propósito de vida, descubrí tu propósito. Buenísimo, está bien, pero como el propósito está tan, eh, siempre siempre hay un propósito, por ahí Claro, es esa no es que no existe. Vos vivís y vivís y hacés alineado a un propósito. tal cual. Entonces, bueno, después ¿No? tenemos todos esos y los pasamos. Claro, y Y acá es donde vamos donde estamos ligando estas dos cosas, ¿no? Eh, y que tiene que ver con el poder de la declaración, cuando la declaración nosotros la estamos viviendo. O sea, cuando nosotros decimos que vivimos la declaración, lo que estamos diciendo es que la declaración se manifiesta en ese compromiso
que hace que las cosas sean como son, ¿no? Mm. Eh, cuando la Todo el intención, tiempo, todo el tiempo, claro. todo el O sea, nunca vas a salir de la declaración porque la declaración está manifestada en esa mm, intención y en ese propósito, en lo que quiero hacer y en el para qué lo hago. Cuando esas dos claro. cosas se alinean, surge la magia, ¿no? Porque es Claro. clarísimo el compromiso declarativo. Ujú, ujú. El tema es que no siempre estamos alineados, por no decir lo más Casi no. común es que no pase, porque no lo tenemos aclarado, no estamos acostumbrados a mirar en estos espacios y en general, cuando hacemos algo y no funciona, lo que hacemos es explicar por qué no funciona, ¿sí? Se lo ponemos afuera, le echamos la culpa al perro, al país, no sé, al jefe, Ujú, y no revisamos nuestros compromisos declarativos. Entonces, cuando nosotros insistimos en ir a coaching, a revisar las declaraciones ocultas, lo que estamos diciendo es que lo que necesitamos es mirar esos propósitos versus la intención, ¿no? ¿Cómo está funcionando eso? ¿Qué quiero y para qué lo quiero? ujú. Y Y ahí entonces, viene lo que hablamos bueno, recién del claro, aprendizaje. ¿y acá qué pasa con esto? Ujú, Bueno, vamos con un poco de teoría así rápida. Un poco lo que decían las chicas al principio. La persona siempre es coherente con su compromiso declarativo y se expresa en la acción. O sea, ujú, esto no es más ni menos que coherencia, clausura operacional, diría Maturana. O sea, no se sale de su propia estructura y nosotros somos siempre coherentes con lo que decimos ser y hacemos en función de lo que decimos, sea consciente o no consciente, ¿no? O sea, con este compromiso declarativo, con este propósito y con esa intención. ujú, Y en base a eso, vamos teniendo en la vida ujú, interacciones con el medio y con los otros y vamos deviniendo los aprendizajes, ¿no? Porque los propósitos van generando esta relación con el mundo se alinea, no se alinea con nuestras declaraciones, no nos funciona, pasa algo, nosotros nos vamos moviendo. Entonces, lo que va pasando, queramos o no, conciencia o no, es que vamos teniendo ujú, eh, una deriva que tiene que ver con esta coherencia de quiénes somos en el mundo, para qué estamos y lo que queremos del mundo. La ujú, consecuencia fundamental de operar mis compromisos declarativos en el mundo es una historia de conservación y de cambios, en que ser vivo y circunstancia cambian juntos de manera congruente mientras se conserva su vivir. Volvemos, o sea, la declaración genera una historia de relaciones y una historia de conservaciones, ¿sí? Lo que va pasando es que a medida que va haciendo cambios el contexto, nosotros ujú, vamos haciendo cambios en nuestros compromisos declarativos, si no es que tenemos una dirección a la que ir que hace que nosotros alineemos el contexto a la declaración. En líneas generales, como no estamos claros con respecto a nuestros propósitos ni a nuestras intenciones, pasan cosas y nosotros nos adaptamos a eso que pasa. ¿Sí? Tomamos una posición de respuesta reactiva y entonces nos vamos transformando con la situación de acuerdo a cómo la situación va, se va transformando, ¿no?
en el devenir. Y vamos teniendo aprendizajes, o sea, vamos aprendiendo, nosotros vamos ujú, aprendiendo en función de las situaciones, pero siempre en un espacio de respuesta, en donde hay cosas que vamos conservando y hay cosas que vamos cambiando, ¿no? ujú. La pregunta con respecto a nuestra deriva de aprendizaje es, ¿qué conservo? Porque pasan cosas y de pronto estoy de pronto estoy en un lugar que digo, ¿cómo es que llegué hasta acá? ¿No? ¿Qué fue lo que hice o qué fue lo que pasó que de pronto esta circunstancia me lleva, estoy en este espacio, digamos, ahora? Entonces, ¿qué conservo? Es una enorme pregunta. Claro, que es, digamos, análoga a con qué me comprometí hasta acá, ¿no es cierto? Ah, ¿Cuáles fueron mis claro. compromisos a la fecha que hicieron que yo esté donde estoy? Si yo miro Ujú, mi deriva histórica y qué fui conservando, puedo tener como una especie de registro de huella histórica de cuáles fueron mis compromisos, con qué me comprometí, ¿no? ujú, Y la intención en el coaching es pasar a este espacio, ¿no? ¿Con qué quiero conservar? O sea, ¿con qué me quiero comprometer? claro. ¿Qué quiero Eh, conservar camino a eso que quiero transformar, digamos? ¿Qué quiero conservar? claro. La transformación también es, o sea, identificar lo que quiero transformar también es tenerlo, ¿no? Es como agarrarlo. Claro, claro, Entonces, tener, claro. o sea, no lo tenés por ahí porque, pero cuando vos agarras la declaración, la conservás, ¿no? O sea, la tenés en ese momento, es ahora. El resultado vendrá después, pero yo conservo mi compromiso declarativo. A eso voy, ¿no? Entonces, por ahí, tener esa dirección, ese compromiso declarativo, hace que el mundo se alinee, es lo que nosotros postulamos, el mundo se alinea a la declaración. Ahí empiezan a pasar las magias que decimos nosotros. Che, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que apareció esto, apareció esto, apareció esto, apareció aquello? ¿Y por qué? Porque el mundo se alinea a la declaración, más puntualmente a los compromisos declarativos, ¿no? A donde el propósito y mi intención están alineadas y si no están alineadas siempre se van a alinear al propósito, ¿no? Finalmente el propósito va a ser el que marque la ruta. Mi intención no podría no ser suficiente para traccionarme a un cambio. Ujú. Eh, Por eso en ese camino van surgiendo brechas en esa deriva. Y, y está bueno como el proceso del coaching me permite identificar esos compromisos o con qué estoy comprometido hacia ese propósito y poder hacer esos procesos de aprendizaje, sostener, digamos, ese compromiso que digo, ese, esa declaración hacia eso que quiero, ¿no? Este, y a veces es interesante porque a veces eh, sucede eso, en esos movimientos, ahí en las flechitas se ve bien, como las cosas que pasan, digamos, ¿no? Con que estoy comprometido, no me pregunto con qué estoy comprometido y me desvío. Entonces, ir a coaching me permite volver a investigar y a indagar en mí cuáles son esas declaraciones a las que sigo adhiriendo y sigo conservando, pero cuáles son también esos espacios que quiero aprender para ir a eso que quiero. y sería Me algo así parece como que, decir, bueno, en vez de que la cosa pase y yo vaya para donde voy, tomo claro, coaching y lo que hago es, bueno, a ver cómo es la brecha, sí, sí, qué es lo que está pasando acá, ¿no? esa, ese es Acá, acá, el mira. asunto. ¿Y Claro, con qué estoy ¿qué onda? comprometido? ¿Con qué estoy comprometido? O sea, Tal yo cual. te, yo te entiendo que vos tenés la intención de que pase esto y aquella cosa, pero ¿con qué estoy comprometido? ¿Cuál Pero no es, está cuál pasando. es el compromiso declarativo que estoy evidenciando, ¿no?
¿Algo más para decir de esto? No sé. No, a mí suena el hecho de qué conservo y a partir de qué quiero conservar. Creo que hace visible qué es lo que estoy operando, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? A qué se debe ese resultado que tengo y a partir de ahí, ¿no? Poder modificarlo. Esto que hablábamos hace un rato, de a partir de que ese beneficio oculto sea visible, puedo descubrir cuáles son esas modificaciones que necesito hacer o formas de mirar nuevas. Y hasta incluso me pongo a pensar que a veces en ese cambio que queremos hay muchas cosas de las que ya hacemos que queremos conservar y que nos sirven. Y quizás el cambio hacia eso que quiero no es tan grande porque estoy haciendo un montón de cosas, pero quizás no me doy cuenta. Cuando las evidencio, quizás ahí se hace más claro, ¿no? El camino a seguir, eh, Totalmente. y cómo poder como alinear mi acción a ese propósito que para mí es importante. Ah, me Bueno, parece súper interesante poder darnos cuenta, ¿no? Cómo es que siempre hay un propósito en todo lo que hacemos, más allá de que eso que hacemos no es algo que decimos que no queremos, pero me parece esto como estar en esta conciencia de que cada acción o cada resultado tiene un propósito muy revelador y a la vez es muy útil, ¿no? Creo que es muy útil para lograr esos cambios. sí, volvemos a hablar de lo que Mm, funciona, ¿no? mm, O sea, ¿funciona o no funciona esto? ¿No? Me funciona mm, y si yo quiero hacer un mm, cambio, ¿me va a funcionar? mm. ¿No? Em, no sé si yo tengo acá algo más para hacer, decir, barra, no sé qué. Espera, vamos a esperar a... Estoy aquí. Ahí está. Acá venía el almuerzo, pero vamos a borrar la brecha porque, ¿para qué? Claro, quedó. Ah, quedó en la pantalla. Quedó todo, ahí estoy borrando, perdón. Este, y bueno, lo que van a trabajar ahora en la jornada, lo que se va a trabajar durante la jornada, es justamente la parte que nosotros decimos que es lo más importante del coaching, que es definir el área de trabajo. Y el área de definir el área de trabajo se trata justamente de poder identificar qué es lo que la persona quiere lograr, eh, dónde está hoy parada y poder entender cómo es que está sucediendo la situación actual, ¿no? O sea, con qué está comprometido hoy. eh, y también entender un poco para qué quiere hacer el cambio, ¿no? ¿Cuál es el compromiso declarativo que quiere tomar? ¿Sí? ¿Para qué quiero hacer el cambio que quiero hacer? Y para qué, digamos, cuál es esa importancia, ¿no? Esa trascendencia de hacer el cambio. Más allá de que podamos identificar también en la exploración para qué hacemos las cosas que hacemos hoy, ¿sí? Así que el tema del para qué y lo que quiero es un tema crucial en la identificación del área de trabajo, ¿sí? Ujú. ¿Algo más para aclarar? Y si no, ya terminamos. No, no, por ahí esas pequeñas dinámicas que hablamos antes de poder entregarnos a esa pequeña práctica estaría bueno si lo pueden hacer y si no veremos No, y con si Romy a no, ver cómo. siempre hacerse la pregunta, ¿no? Poder salir de la pregunta del por qué hace lo que Mm, hace, y mirar un poco el para qué hace lo que hace y para qué quiere transformarlo, ¿no? Siempre apuntar a que si yo no trabajo sobre los propósitos, con decir que quiero algo no alcanza, porque eso no se alinea total. En ese punto no, la declaración oculta puede ser mucho más fuerte que lo que yo digo mm, querer. total. ¿Mm? Bueno, llegamos hasta acá entonces, Bueno, chicas. sí, llegamos hasta acá, nos vemos Eh, el sábado. Yo no a los voy a practicar. ver. Pásenla lindo. Nos vemos. Chao. Practiquen mucho encuadre.
Es.